Rinomodelación no aparece en los MD-codes, pero he querido hablarles un poquito de la rinomodelación, porque es una técnica que es muy utilizada, sin embargo, es realmente peligrosa en manos inexpertas y sobre todo si no conocen la anatomía de la cara. ¿Estamos de acuerdo? La anatomía vascular sobre todo. La principal arteria que irriga la nariz en la zona donde más se complica es la nasal lateral, que aquí la ven, es rama de la arteria facial. Esta es la nasal lateral, ¿ok? La nasal lateral llega por encima del ala de la nariz y se mete hacia la línea media a irrigar el ala de la nariz, los domos nasales, la suprapunta punta, ¿ok? Hay una rama inferior que viene, que es la rama columnelar, que también es de la facial, que viene por abajo y se mete a la columnela, ¿ok? Irrigando la columnela, ángulo nasolabial y también la infrapunta. Muy bien, recuerden una cosa, que todas las arterias vienen, mejor dicho, las arterias de la nariz vienen derecha, izquierda y que en la línea media prácticamente las ramas son muy finas, así que es muy poco probable que en la línea media tú puedas inyectar dentro del vaso sanguíneo. No imposible, pero poco probable. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa muy interesante. Piel, tejido celular subcutáneo, esmás, tejido areolar y el pericondrio. Esos son los planos de cutáneo, o los planos, mejor dicho, los planos anatómicos de la nariz. Piel, celular subcutáneo, esmás, tejido areolar y el pericondrio. ¿Estamos de acuerdo? Se recomienda que la aplicación sea suprapericondrial. Sin embargo, muchas técnicas son subcutáneas. Se recomienda que si van a ser subcutáneas sean idealmente con cánula, porque las ramas arteriales están en el subcutáneo de la nariz, ¿ok? Eso hay que entenderlo, están en el subcutáneo, o sea, por delante del esmás. Así que si vas a dejar en un plano subcutáneo, idealmente hazlo con cánula. Y si lo vas a hacer con aguja, como que hay técnicas con aguja, tienes que meterte en la misma línea media y dejar en ese plano subcutáneo, pero en la línea media. No irte a los lados, como he visto muchas veces. En el dorso de la nariz también se van a los lados y quieren rellenar por los lados aquí, por los lados aquí, y aquí te encuentras con la arteria dorsal de la nariz, altamente peligrosa. Línea media, ¿ok? En un plano suprapericondrial o subcutáneo, pero línea media. Y si es en el plano subcutáneo, tiene que ser idealmente con cánula, ¿ok? Y ahí estamos, en este punto donde nosotros vamos a armonizar el ángulo nasolabial, podemos armonizar la suprapunta o punta, podemos el ángulo nasofrontal, muy bien, y bueno, la rinomodelación es una técnica de armonización facial realmente que me gusta realizar mucho, luego con aguja y con cánula. Les enseño a mis alumnos cómo introducir la cánula para generar un bonito perfilado con muy poca dosis de ácido hialurónico, y si es con aguja también vemos las maneras más seguras para generar un rinomodelado espectacular y con muy poca dosis de hialurónico. Generalmente para una rinomodelación que me dura hasta 1 año y medio, yo utilizo máximo media jeringa, no más, no más, ¿ok? Entonces, son cositas que hay que tener bien claras, ¿no? Muy bien, la rinomodelación. Ahí tenemos nosotros los puntos de aplicación. Cuando es con cánula, puedo aplicar en los domos, si es con aguja, en la suprapunta, y obviamente también puedo aplicar yo en el ángulo nasolabial. Y cuando aplico en el ángulo nasolabial, me gusta hacerlo mucho con cánula, para generar una columna desde el supraperiósteo. ¿Recuerdan ustedes las zonas, balcón que les decía cuando hablamos de hueso? Porque aquí me permite reposar de forma muy marcada el hialurónico, generándome una apertura del ángulo nasolabial, proyectándome la columnera hacia adelante y levantándome la punta ligeramente sin haberla tocado. Luego ya con mi cánula o con mi aguja puedo levantar en los domos o en la suprapunta, y con muy poquita dosis de rangos de 0.1 a 0.2 por punto genero un resultado espectacular. Perfilamiento labial son los famosos LP, LIPS, de los códigos médicos. Y aquí quiero hablar de un estudio más del doctor Cotofana. Muchas veces tenemos miedo de aplicar ácido hialurónico en los labios porque también hay riesgo de aplicación intravascular. Y es que se ha demostrado, y esto es un estudio que hizo Cotofana, sobre la posición de la arteria labial superior e inferior en los planos del labio, y eso se hizo con ultrasonido, ¿ok? ¿Y cuál es la implicación que podría tener esto en el rellenado perfilamiento labial?
Miren, se demostró que en aproximadamente casi un 60% de ecografías, este es un estudio de 2020, ¿eh? La arteria está en el plano submucoso, es decir, está detrás del músculo orbicular de los labios, ¿ok? En casi el 36% la arteria está en el músculo, es intramuscular, y en un porcentaje muy pequeño, en un 5%, está delante del músculo, en el plano subcutáneo. Eso es muy importante, porque cuando yo hago un perfilado labial, las técnicas más exitosas en cuanto a resultados y a seguridad son las técnicas que utilizan el plano subcutáneo superficial, donde metemos la aguja o cánula con un ángulo muy cerrado de 10 grados o menos. Y si la técnica es en arrastre, mejor, porque mientras está saliendo dejas hialurónico, y si te metiste al vaso, te saliste inmediatamente. Y las técnicas perpendiculares a la arteria son mejores, porque las arterias son horizontales, vienen así. Si tú te metes con la aguja perpendicular, es más difícil que la canalices a que si te metes con la aguja en forma horizontal paralela a la arteria. Dicho de otra manera, este estudio nos demostró que la arteria principalmente está detrás del músculo, cosa que algunos no la teníamos tan claro porque pensábamos que con una técnica superficial podíamos darle a la arteria, y si la paciente venía luego con una equimosis grande, decíamos que es un hematoma, o le di a un vaso y es una complicación intravascular. Si lo hiciste bien, es un hematoma, tranquilo, porque el labio tiene dos características muy claras. Sangra mucho, duele mucho, sangra mucho, duele mucho. Y si sangra mucho, hematomas. Así que si ya estás usando agujas sobre todo, no sea que no te sorprenda, pues que la paciente al día siguiente venga con sus hematomas. Si tú no le advertiste antes, te va a estar ahí llamando y llamando. Pero si le advertiste antes, de hecho que la paciente lo va a sobrellevar bien, porque eso desaparece en 2 semanas o menos. ¿Ok? Muy bien. Y miren, se demostró también que la arteria está en diferentes posiciones según el tercio del labio, que el tercio lateral de cada labio, superior e inferior, ¿ok? Mejor dicho, claro, los tercios laterales, la arteria en mayor porcentaje estaba dentro del rojo del labio, y en un menor porcentaje, en la mayoría de pacientes estudiados, estaba por encima del rojo del labio. Miren, 70% contra un 30%, 80% en el labio inferior contra un 20% en el labio inferior. 20% por fuera del labio rojo, no sé si me dejo entender. Sin embargo, en la línea media, muy cerca de los tubérculos y en la línea media, el 100% de pacientes, la arteria estaba en el rojo del labio, en el rojo del labio. ¿Me dejo entender? Entonces, si estamos acá afuera, una técnica que tú utilices muy cerca del borde de Bermellón, te alejas de ese 20 o 30% donde la arteria está encima del borde de Bermellón. ¿Ok? Pero aquí adentro, sí, la arteria siempre va a estar en el rojo del labio. Aquí tienes que usar las técnicas más seguras de hecho. ¿Ok? Y miren, demostró también este estudio de Cotofana que casi un 60% de pacientes estudiados se demostró que el hialurónico dejado estaba muy cerca de la arteria. Muy cerca de la arteria. Sin embargo, es una cuestión de milímetros. Milímetros nada más. Mientras cuidemos el pelo, lo más probable es que nos vamos a alejar de la arteria. Y mientras cuidemos la técnica, lo más probable es que nos alejemos de la probabilidad de una inyección intravascular. ¿Ok? Muy bien. Y por eso la técnica quizás más exitosa, a mi parecer, hasta ahora sigue siendo la famosa técnica en empalizada. La técnica de Russian Lips, también le llaman, un término marquetero, ¿no? Pero se llama, el nombre realmente es técnica en empalizada, que tiene muchas variantes, ¿ok? Tiene muchas variantes, con aguja, con cánula, con reenvasado, ingreso por encima del borde del mellón, ingreso por debajo del borde del mellón, ingreso inferior desde la línea mucosa seca, mucosa húmeda hacia arriba, etcétera, en diferentes vectores, etcétera. Pero la técnica en empalizada es aquella donde tú dejas arrastres en labio superior e inferior, usando los tubérculos, usando la línea de la sala de la nariz, usando la proporción áurea, siempre te va a dar buenos resultados. ¿Por qué es una técnica exitosa?
porque te vierte los bordes palpebrales, mejor dicho, los bordes bermellones, te los vierte. ¿Por qué más es exitosa? Anderson, estás pintándome la... ¿Por qué además es exitosa? Porque te deja el hialurónico perpendicular a la arteria y porque esta técnica es en arrastre, dejando el hialurónico con mucha seguridad en un plano superficial, porque entras, en esta técnica entras muy superficial, prácticamente a 0 grados debajo nada más de la mucosa seca. Por eso es una técnica muy segura. Les digo, doctores, si hay una técnica que yo recomiendo es la técnica en empalizada, la famosa técnica Racha Lips. La variante que utilicen, pero tienen que tener los fundamentos claros. Se llaman empalizada porque deja arrastres lineales, uno al lado del otro. Se llaman empalizada porque son dosis pequeñas, en planos muy superficiales y perpendiculares al borde bermellón y por lo tanto a la arteria. ¿Ok? Te vierte el borde bermellón, te da un volumen bueno, súpero inferior, sin darte una buena proyección anterior, porque si te proyecta anteriormente te ve la boca de pato y eso no hace una buena técnica de Red Lips. ¿Ok? Entonces, les recomiendo esta técnica. ¿Estamos de acuerdo?